¿Por quién van a votar los evangélicos? Pregunta importante, ¿no? Sobre todo porque, en honor a la verdad, este es un grupo, y me refiero a los evangélicos, un grupo medianamente importante dentro del gran electorado ecuatoriano. Pensando en cifras, claro, ¿no? Es que el pueblo evangélico no llega a ser mayoritario acá en nuestro país. Sin embargo, es importante destacar que hay mucha gente que pertenece a alguna iglesia evangélica o se identifica como evangélico que está pensando particularmente en estas elecciones del próximo 15 de octubre, si votar por Luisa González o por Daniel Noboa. Aún dentro de este grupo reducido del electorado, los evangélicos también se puede decir que deben contemplar no solamente el plan de trabajo de ambos candidatos, sino también algo muy particular que les interesa mucho a los evangélicos: los temas relacionados con el diseño original de la familia, del matrimonio entre un hombre y una mujer y nada más. Por supuesto que están preocupados por la posible incorporación de aparatajes que promuevan leyes contra esos principios morales y espirituales que, según los evangélicos, son importantes, y específicamente lo son, porque en verdad nosotros, como creyentes en Cristo, estamos muy interesados en que se promueva más bien el orden normal establecido por Dios para la familia. Ahora bien, ¿cuál de estos dos candidatos ofrece esa tranquilidad, entre comillas, a los evangélicos? Pensar en si Luisa González o Daniel Noboa no van a tomar acciones al respecto de este delicado tema, ¿no? Repito, para los evangélicos, porque a más de ver lo que promuevan, a más de ver el plan de trabajo, también, sobre todo, los grupos más conservadores evangélicos sí están observando con detenimiento qué dicen estos dos candidatos al respecto de favorecer o favorecer o no a estos grupos GLBTI, Q y más, y aquello que vienen reclamando. Veamos entonces algunas cosas que estos candidatos han manifestado. Vale la pena considerarlo. Empezamos con Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana, la lista número 5. Vamos a ver un video en el que, a nuestro modo de ver, tiene un concepto equivocado acerca de lo que es el amor de Dios. Y en este video, Luisa González promete acompañar la lucha GLBTI y respetar sus derechos. La religión tuya va a limitar a que tú tengas conexión o a que tú hagas políticas públicas con la comunidad LGBTI o con nosotras las mujeres. ¿Qué va a pasar con Luisa en cuanto a eso? A ver, es una importante pregunta. Primero, Dios es amor. Eso es todo. Dios es amor. Segundo, el Señor te ama, amar a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, tú no eres nadie para juzgar a otra persona. Aquí todos somos pecadores, todos fallamos. Rechazar a una persona por su preferencia sexual. Yo no soy quien para juzgar. Nadie puede juzgar a otro ser humano. Pero como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que eche la primera piedra. Aquí todos somos pecadores, todos fallamos. Y nadie puede juzgar a otra persona. Y eso me enseñó a amar a la gente y respetar lo que cree y que los derechos de las personas deben garantizarse. Cuando estábamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ya lo hicimos hasta, teníamos los gabinetes con todo el grupo LGBTI y trabajábamos para ver que sus derechos se garanticen y se cumplan. En varias ocasiones, como jefa del gabinete ministerial, presidí esos gabinetes. Y vamos a volver a hacer. Hoy día me encontré con una persona en el avión y yo le dije, cuando ganemos vamos a retomar esos gabinetes para ver que sus derechos se cumplan. Ahí la tiene usted, a Luisa González, hablando de un concepto que no es bíblico realmente, ¿no?
aquello del amor y soportar y tolerar. Bueno, esas son cuestiones que, siendo más exactos desde el punto de vista bíblico, no vienen al caso. Hay que recordar también que algunos personajes de la Revolución Ciudadana se han identificado plenamente con estos grupos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que ya hizo anteriormente el gobierno de Rafael Correa. Hizo bastante por estos grupos, incluso se les dio la oportunidad de poner su género en la cédula, el matrimonio, más tarde también con Lenín Moreno, etcétera, ¿no? Incluso pues el candidato a la vicepresidencia ha venido ofreciendo medidas progresistas y observar los derechos de los GLBTI. Nos referimos al señor Andrés Arauz, que antes fue candidato a la presidencia y ahora es candidato a la vicepresidencia. Este es su concepto al respecto. Vamos a hacer un gobierno feminista por la igualdad de los derechos de las mujeres, por el reconocimiento a la economía del cuidado, por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales, por la equidad de género en todas sus formas. Jóvenes. Muy bien, ahí está lo que ofrecía y ofrece seguramente el señor Andrés Arauz al respecto de esta temática, ¿no?, de los grupos GLBTI. Recordemos que incluso ahora poco, o más bien en el mes de junio de este mismo año, varios integrantes de la agrupación Revolución Ciudadana, de la lista que respalda a Luisa González, se identificaron plenamente con estos grupos en su desfile, reclamando sus derechos. Ahí tenemos, por ejemplo, a la señora Marcela Aguiñaga, quien es la presidenta de Revolución Ciudadana y actualmente es también la prefecta del Guayas. Pero hablemos también del otro candidato, de Daniel Noboa. ¿Qué es lo que él promueve? ¿Qué es lo que él ofrece o lo que no ha hecho al respecto? En otro, la verdad, me he pasado investigando y revisando por algunos lados al respecto de si se ha visto a Daniel Noboa vinculándose con estos grupos o con estos personajes de las agrupaciones GLBTIQ. Pues hasta ahora, no se lo ha visto reunido con estos grupos o promoviendo mejoras para ellos. No se lo ha visto, en honor a la verdad. Sin embargo, y esto es importante, mis estimados amigos y hermanos, en el plan de gobierno de Daniel Noboa llama la atención sobre todo a los grupos evangélicos más conservadores, como dije anteriormente, la propuesta que él está haciendo para consolidar a estos grupos. Y eso sí nos ha dejado a nosotros preocupados. Y como podemos ver nosotros acá en esta toma de lo que sería el plan de gobierno de ADN, el grupo que promueve a Daniel Noboa, habla de inclusión y protección de los derechos de los grupos GLBTQ+. Primero, promover la no discriminación y la igualdad de oportunidades, programas de sensibilización. Impulsaremos programas de sensibilización destinados a educar a la sociedad sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género diversas, con el fin de disminuir los estigmas y fomentar un ambiente de respeto y aceptación. Segundo, políticas de igualdad en el empleo. Implementaremos políticas para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, prohibiendo la discriminación en base a la orientación sexual o identidad de género en todos los sectores laborales. Está ofreciendo entonces allí el tema del trabajo. También Daniel Noboa, en su plan de trabajo, en este plan general, sin embargo, tiene un anexo, podríamos decir, o una sección donde se refiere al trabajo con esta comunidad. Proteger y ampliar los derechos de los grupos GLBTQ+. Primero, apoyo legal. Estableceremos centros de apoyo legal para asesorar y representar a las personas LGBTQ+, en casos de discriminación, violencia o violación de sus derechos. Y ojo con esto que viene a continuación en el plan de Daniel Noboa. Salud integral, dice. Bueno, nosotros pensáramos que de pronto les van a ofrecer un plan de salud, ¿verdad?,
si alguien está enfermo con cirrosis o tiene presión arterial. Pero no, no, esto va orientado al otro sentido. Trabajaremos en la capacitación de profesionales de la salud para ofrecer una atención adecuada y respetuosa a las personas LGBTQ+, incluyendo el acceso a tratamientos hormonales y psicoterapia para las personas trans que así lo deseen. Bueno, realmente esto sí es fuerte, porque ningún candidato ha prometido semejante cosa, el dar tratamientos hormonales. Todavía nadie ha prometido aquello, que yo sepa, pero Daniel Noboa lo está ofreciendo. ¿Nos preocupa? Por supuesto que sí. Y veamos también lo que dice acerca de inclusión de la diversidad sexual en la educación. Apoyo a estudiantes LGBTQ+. Desarrollaremos programas de apoyo para estudiantes LGBTQ+, que incluirán orientación psicológica, grupos de apoyo y canales de denuncia de acoso o discriminación. Con este plan buscamos asegurar que las personas LGBTQ+ en Ecuador sean tratadas con dignidad y respeto y que sus derechos sean protegidos y promovidos. Creemos en una sociedad inclusiva y diversa, donde cada individuo es valorado y aceptado tal como es, dice parte del plan de gobierno de Daniel Noboa. Mire usted con qué nos encontramos, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces, si por un lado Luisa González, la candidata correísta, ofrece defender y tolerar y amar a los miembros de la comunidad LGTBQ+, pues Daniel Noboa, aun cuando no ha sido visto vinculándose con estos grupos, en una parte de su plan de trabajo está ofreciendo hasta incorporar los servicios de hormonización, que es una situación un poquito más fuerte todavía. Ahora bien, también Noboa llamó la atención de ciertos grupos evangélicos al verse involucrado en un ritual, ¿no?, de chamanes. Ahí vemos la fotografía siendo partícipe de lo que se llama una limpia, ¿no?, con estos brujos, con estos chamanes. Pero amigos, en verdad no creo que sea el único político que haya hecho eso, ¿no? Anteriormente veíamos también a otros tantos que por ganarse al pueblo indígena, sobre todo, participa de esos rituales, etc. Pero bien, la verdad sea dicha, mis estimados amigos y hermanos, sobre todo en la fe, que estamos preocupados por estos temas. Los candidatos, directa o indirectamente, van a tener que hacer algo con respecto a las presiones que reciben de dentro o de afuera para ajustarse a esta agenda internacional que se viene con todo en todo el mundo. Ejemplo de ello fue el mismo presidente Guillermo Lasso, ¿no? En su campaña se lo veía que era pro vida, que defendía el matrimonio, la familia, pero hizo algo que realmente ningún otro gobierno se había atrevido a hacer: formar una Secretaría de la Diversidad para apoyar a estos grupos y de paso poner allí a un representante de esa comunidad de homosexuales, de gays, lesbianas, travestis, etcétera, para que defienda sus derechos. Mire usted, y nosotros, los que habíamos escuchado sus propuestas y que sabíamos que iba por la familia, sin embargo, nos dio esa bofetada, ¿no? Apareció con esta situación. Recordemos que en el gobierno de Rafael Correa tuvimos a una ministra de salud incluso, ¿verdad?, doña Karina Vance, si no recuerdo mal su nombre, que efectivamente también era una activista plena de la comunidad homosexual. Entonces, mis estimados amigos, de un candidato político podemos esperar de todo, sobre todo en campaña. Usted lo verá yendo a una iglesia, participando en rituales, uniéndose con grupos. ¿Por qué? Porque todos ellos quieren ser políticamente correctos. No quieren defraudar a nadie. Quieren ganarse el voto de todo el mundo. Por ello, ¿qué nos toca a nosotros los cristianos evangélicos? Yo no veo claro el panorama entre los dos, mi opinión personal. Creo que los dos pueden ir por ese sendero
que de pronto no es el más conveniente y no va muy acorde con lo que nosotros los cristianos evangélicos proponemos y defendemos, el orden normal de la familia, tal como el diseño de Dios lo estableció. ¿Qué haremos? Mi recomendación es pedir sabiduría de lo alto para votar por uno de los dos. No le estoy diciendo por quién debe usted votar. Pida sabiduría al Señor. Él ha prometido dárnosla y, por supuesto, en sus planes está que las cosas salgan bien, de lo mejor. Pero si no salen del todo como nosotros esperamos, recordemos que la Biblia nos manda a someternos a nuestras autoridades. Pidamos ante todo sabiduría a la hora de votar.